Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin. Sus padres eran George y Augusta. Se casaron en 1899. La relación que tenían los padres de Ed era caótica. Se odiaba muchísimo este matrimonio. Augusta se dedicaba a trabajar en el negocio familiar y George lo que hacía era pues darle muchísimo a la bebida y acostarse con prostitutas. Hacía empleos un poco así esporádicos, era como una especie de manitas, ¿no? Y le salía pues alguna chapucilla por ahí y bueno, y lo poquísimo que ganaba se lo gastaba todo en el alcohol. Por lo visto, George era un hombre pues que no tenía educación y tenía cero empatía por su familia. De hecho, se sobrepasaba muchísimo con su mujer, Augusta, y también con sus dos hijos. Por cierto, que no he mencionado que Augusta era una mujer alemana y que era tremendamente religiosa. O sea, la religión iba por delante. Fue criada en un ambiente familiar muy estricto y muy religioso. En el año 1902 nacería Henry, el hermano mayor de Ed. Este matrimonio, como he dicho anteriormente, pues iba fatal. Para Augusta no entraba en su vocabulario la palabra divorcio, viniendo de una familia pues muy conservadora, muy religiosa. Lo que hicieron, a pesar de llevarse muy mal, es intentar afianzar la relación y era teniendo un hijo. Augusta desarrolló como una especie de odio hacia los hombres porque odiaba muchísimo que su marido pues se sobrepasase muchísimo con ella, de que fuese un bueno para nada, que todo lo poco que ganaba se lo gastase en alcohol, y había generado en ella pues un odio hacia los hombres increíble. De hecho, cuando tuvo a Henry, intentó una segunda vez quedarse embarazada y pensaba que si fuese niña pues, sería muchísimo mejor porque sentiría un poco más apoyada. De manera que en 1906 Augusta vuelve a quedarse embarazada y dio a luz a su segundo hijo, Ed. Y como sabrás, pues la mujer se sentía muy frustrada porque ella lo que quería era tener una niña. Augusta era una mujer estricta y lo reprendía a cada momento por cualquier cosita, lo regañaba, le daba una educación extremadamente severa y eso de tratarles con cariño, afecto, amor, empatía, cero. O sea, para ella no existía nada de eso. Todo era dureza. Esta mujer buscaba controlar absolutamente todos los aspectos de las vidas de sus hijos. O sea, a tal nivel que cuando iban al colegio prohibía que hablasen con otros chavales, con otros críos de la escuela. Porque según ella los consideraba malas influencias para sus angelitos. Sinceramente yo creo que para ella era como una amenaza porque el que conociese a gente o hablase con otras personas pues, peligraba ejercer el control sobre sus hijos, digo yo. En 1913 los King se mudaron a un rancho a las afueras del pueblo de Plainfield y este rancho estaba rodeado por un amplio bosque. Las constantes peleas que tenían el matrimonio pronto derivaron a violencia doméstica y, como he dicho anteriormente, se sobrepasaban con Augusta y con sus dos hijos, básicamente que les pegaba. Augusta repudiaba completamente a su marido y bueno, lo único que le quedaba era agarrar la Biblia, ponerse de rodillas y rezar en voz alta después de las palizas. Y claro, todo esto mientras Ed y Henry observaban esta triste situación. George falleció en 1940 y esto supuso como un respiro a la familia. Imagínate, sobre todo para Augusta, ¿no? Que ya no tendría ese maltratador borracho pegándola constantemente. Henry y Ed ya tenían 30 años y aún convivían en el rancho familiar junto a su madre. Ellos trabajaban muy duro en la granja y por supuesto seguían a rajatabla las normas y las reglas de su estricta madre. Y es que desde pequeñitos los empezó a adoctrinar diciéndoles que todos los hombres eran unos borrachos, unos desleales y que ellos no podían seguir los pasos de su padre ni de cualquier hombre y que tenían que ser unos chicos de bien educados, amando a Dios, a la Virgen y al Espíritu Santo. Y por supuesto a ella. Bueno, y también le daba a las mujeres. O sea, Augusta decía que todas las mujeres eran unas prostitutas, unas perracas y que ni hablar del peluquín se podían ir con ninguna, ni hablar con ninguna, ni acercarse a ninguna. Únicamente a su mamá, porque madre sabe todo. Les prohibía tener ningún tipo de contacto con ninguna mujer del pueblo. Y representaban a Satanás. Ed seguía a rajatabla cada una de las normas de su madre
Por otro lado, su hermano Henry siempre fue un poco más rebelde en el sentido de que no seguía las normas de su madre ni sus reglas, sino que Henry tenía criterio propio y cuestionaba muchas veces lo que decía. Estas actitudes de Henry enfurecían muchísimo a Ed, y hasta Henry le llegó a decir que parecía que estaba enamorado de su madre. Y es cierto, porque según unos estudios psiquiátricos a posteriori, Ed presentaba síndrome de Edipo. Bueno, este síndrome es básicamente pues, que la persona se enamora de su propia madre. En 1944 se produjo un incendio en la granja donde vivían. Henry murió asfixiado por el humo. Ed fue el que llevó a la policía hasta el cadáver y estos vieron cómo presentaba un fuerte golpe en la cabeza, sin embargo no estaba quemado. La policía no abrió ninguna investigación, así que bueno, dijeron pues que la causa de la muerte sería por intoxicación. Inhaló este humo y bueno, cayó con la mala suerte pues, de que se dio un golpazo en la cabeza y se quedó así como que murió intoxicado. Yo creo que este fue el primer crimen que cometió Ed. Por cierto, él consiguió escapar de las llamas junto a su madre. A ellos no les pasó absolutamente nada. De manera que la muerte de Henry pasó a ser como un accidente. La cosa es que días antes Henry discutió con Ed y le dijo que la influencia que ejercía su madre sobre ellos les estaba afectando negativamente, a lo que Ed se enfadó muchísimo y bueno, y días después pasó lo del incendio, así que es un poco raro, ¿no? De manera que nunca sabremos si Henry murió víctima de este fuego, de este incendio, o fue por un arrebato de su hermano, un ataque de ira a raíz de esa discusión. Augusta seguía reprimiendo a Ed, a pesar de que ya tenía sus 40 años, pues esta mujer seguía reprimiéndole como si fuese un niño pequeñito. Meses después de la muerte de Henry, Augusta sufrió un derrame cerebral, dejándola parcialmente inmovilizada, con lo cual Ed se encargaba de ella a tiempo completo. Augusta siempre fue una mujer muy fría, muy manipuladora y nunca le mostró ningún tipo de cariño a sus hijos, ningún agradecimiento. El 29 de diciembre de 1945, Augusta falleció por otro derrame cerebral. Así que llegados a este punto, imaginar que Ed se ha quedado completamente solo, ya no está su padre, ya no está su hermano, acaba de fallecer su madre, con lo cual este chico a la edad de 40 años está completamente solo en el mundo, criado en total aislamiento con la madre, sin saber nada del mundo. Básicamente era un bebé en el cuerpo de un hombre. Su madre se encargó en su día de que tuviese miedo al mundo, a las personas, a las mujeres, todo el mundo es malo. Que imaginaos escuchar eso durante toda tu vida, no tener ese pilar tan importante que te guíe en el camino. Poco a poco Ed empezó a salir de su nido, comenzó a pasear por el pueblo de Plainfield. Visitaba de vez en cuando una taberna. Esa taberna era de una mujer llamada Mary Hogan. Ed, cuando vio a Mary, empezó a llamar la atención, y es que Mary era una mujer como muy ruda, muy echada para adelante, muy mal hablada. De alguna manera esto le recordaba un poco a su madre. De manera que empezó a frecuentar mucho más esta taberna. Esto que me dejó muy loca es que también Ed trabajó como canguros cuidando a niños del pueblo. Esto es de locos, ¿vale? Y también haciendo trabajos así un poco chapucillas para sacarse algún dinero, ¿no? Para poder subsistir. Ed era muy fan de leer artículos, cosas un poco extrañas, ¿no? Estaba interesado como en la mutilación genital, canibalismo. También le gustaba mucho leer sobre crímenes reales. En el pueblo de Plainfield empezaron a desaparecer personas. En 5 años llegaron a desaparecer 8 personas, incluida Mary Hogan, la mujer de la taberna. Un cliente de Mary entró a su taberna para comprar un helado a su hija y notó que algo no iba muy bien. Había sangre en el suelo junto a unos casquillos de escopeta. Este hombre llamó inmediatamente a la policía, pero se dieron cuenta de que allí no había cuerpo, con lo cual pues no pudieron continuar una investigación. Esta desaparición sacudió mucho al pueblo de Plainfield. Nunca había pasado nada parecido. El caso de Mary estuvo parado durante 3 largos años. A los pocos meses de que Mary desapareciese, Ed estaba en otra taberna y había varios vecinos del pueblo comentando qué le había podido pasar a Mary, de dónde podría estar. Ed se dio la vuelta y con una sonrisa dijo: sí, Mary está en mi casa. El resto de vecinos comenzaron a reírse porque Ed tenía un humor así
un poco especial, dado por lo rarito que les parecía, pues no tomaron en cuenta lo que dijo en ese momento. Todos se lo tomaron como una broma porque, bueno, para ellos Ed era pues el tonto del pueblo, ¿no? El que tenía un humor así un poco especial. En el pueblo de Plainfield todos los años se celebraba la caza de ciervos. Todos los hombres iban y cogían sus rifles o sus escopetos y se iban a cazar ciervos. No cazáis ciervos, chicos, de verdad. Y Ed era el único, pues no salía a cazar ciervos. No le gustaba. Él nunca había salido a cazar. El 16 de noviembre, estos hombres que se iban de caza, pues volvían al pueblo de vez en cuando, pues para comer, para coger cualquier cosilla o incluso pues para comprar más munición, ¿no? Así que varios de esos hombres bajaron al pueblo. Los vecinos fueron a esta tienda para comprar balas. La dueña de la tienda era una mujer de 58 años llamada Bernice. Estos vecinos llamaron al local, pero parecía que no había nadie, estaba cerrada. Unos vecinos de la zona se percataron de que no la habían visto durante toda la mañana. El hijo de Bernice fue a casa de su madre y vio que esta pues no había aparecido todavía, era muy extraño. No estaba ni en la tienda ni en su casa. De manera que su hijo cogió las llaves de la tienda de su madre y fue hasta la tienda pues pensando que a lo mejor su madre pues había tenido un mareo, se había quedado encerrada. Así que de manera que entró y no se encontró a Bernice por ningún sitio, sin embargo se encontró la tienda muy desordenada y con bastante sangre en el suelo. Este chico llamó inmediatamente a la policía y en lo que llegaba la policía a la tienda, lo que hizo el hijo de Bernice fue revisar los últimos recibos a las personas que había atendido. Y adivina, efectivamente, Ed Gein. Y es que Ed Gein había estado el día anterior en esta tienda. Total, que la policía salió a buscarle a su casa, llamaron a su puerta, pero no había nadie. Así que fueron a buscarle por los alrededores a ver si podían dar con él. Al final dieron con Ed y rápidamente se lo llevaron a comandancia policial. Unos cuantos policías se habían quedado en esa casa por si Ed regresaba. Por la época que era, pues no había teléfonos móviles, claro, por supuesto, así que pues se quedaron allí a vigilar a ver si Ed aparecía, pero bueno, otros compañeros le encontraron y como digo ya le llevaron a la comandancia policial para interrogarlo. Entonces, una vez enterados de que ya pues está detenido, proceden a entrar en la casa. La verdad es que es impactante, impacta mucho. Cuando la policía entró a la casa estaba tapiada con tablones de madera en las ventanas, con lo cual la casa era muy oscura. Estaba todo revuelto, todo súper sucio, cacharros sucios, comida, latas por el suelo, los muebles estaban rotos, un olor nauseabundo. Cuando uno de los policías entró a la casa, notó que algo le rozaba el hombro y es que era el cuerpo de una persona. El cuerpo de Bernice Warner estaba colgada por los pies y decapitada, vaciada por dentro y la sostenía una viga. En la casa se encontraron dentaduras a modo de decoración, 10 cráneos humanos, que varios de ellos eran utilizados como ceniceros, vasos, cuencos. Uno de los policías tuvo que salir y vomitar de todo lo que estaba viendo y es que no es para menos. También encontraron una silla tapizada con piel humana. Este registro les llevó 4 días. También había sofá y lámparas tapizadas con piel humana. Encontraron también una caja de zapatos que contenía 9 genitales de mujeres. También hallaron un chaleco hecho con la parte superior de una mujer. Podría poneros fotografías, pero es bastante desagradable. Guantes, utensilios, cuchillos hechos con piel humana, cajas con restos humanos. Y creo que sí, ya me pareció impactante todo este hallazgo, que yo creo que es el hallazgo más bestia que se haya hecho. Monstruo de monstruos, ¿no? Yo creo que lo que más me impactó fue que también conservaba las caras de sus víctimas. Quiero decir, les sacaba la cara y las utilizaba como máscaras, incluso la daba cera, la pintaba en los labios, se las ponía y en un estado como de embriagadez se miraba al espejo y fingía que era una mujer. O sea, es que es muy fuerte todo esto. Yo creo que tantos años su madre castigándole mentalmente, diciéndole pues hubiese preferido tener una niña. Siempre había sido repudiado por su madre, muy criticado, al igual que su hermano, ¿no? Con él especialmente porque él sabía la historia, sabía que su madre quería una niña y
Yo creo que eso lo que le generó a él fue una especie como de psicopatía y estalló toda esta locura en su cabeza e hizo todo este tipo de barbaridades. Se encontró unos recortes de un periódico del primer hombre que cambió su sexo. Esto le obsesionaba profundamente y bueno, él también quería replicarlo. Una de las máscaras, ay madre mía, una de las máscaras estaba hecha con la cara de Mary Hogan, la mujer de la taberna. Bernice, la mujer de la tienda de caza, se encontraron su cabeza dentro de una bolsa de plástico. La policía nunca llegó a saber ni averiguar cuántos cadáveres tenía este hombre en su casa, porque como había tantos restos de tantas personas, nunca pudieron decir un número determinado de cadáveres que tenía este hombre en su granja. Después de que fuese interrogado, que por cierto les costó bastante porque era como hablar con un niño de 5 años, o sea, a veces no entendía la magnitud, la gravedad de la situación. En el interrogatorio la policía le preguntó que si él había matado a toda esa gente que tenía en casa, a lo que él dijo que no. Solamente había acabado con la vida de Mary y de Berenice. Solo dijo que aquellas dos mujeres, que casualmente eran las dos mujeres que más se parecían a su madre. Él dijo que no había acabado con la vida de más personas y que el resto de cadáveres que había en su casa procedían del cementerio del pueblo de Plainfield, que iba al cementerio a desenterrar los cuerpos y a darles la utilidad que ya hemos visto que daba a estas personas fallecidas. La policía fue al cementerio a comprobar que Ed estaba diciendo la verdad y efectivamente estaba diciendo la verdad, pero lo que hacía era pues profanar esas tumbas y llevarse los cadáveres a su casa. Ed fue diagnosticado por un psiquiatra y determinó que padecía de esquizofrenia, a lo que no podía cumplir condena en prisión. Le condenaron toda su vida en un centro psiquiátrico. Después de haber ingresado en el hospital psiquiátrico, bueno, la gente como siempre queriendo sacar tajada de todo ello y lo que hicieron fue subastar su coche y su casa. Su casa fue quemada probablemente por los vecinos del pueblo de Plainfield. No querían tener ese recordatorio ni que la gente se hiciese rica. No querían básicamente que la gente hiciese turismo de algo tan horrible. Sin embargo, el coche se lo llevó el dueño de un circo y este sí que hizo bastante dinerito con él. Cobraba a la gente unos 20 centavos por ver el coche de cerca y qué basura la gente, como siempre haciéndose rica con este tipo de cosas tan feas. Y ese señor lo que hizo básicamente es convertir el coche en una atracción turística para sacarse buenos dineros. La gente está fatal. Ya sabemos también que los asesinos pues también tienen su público, ¿no? Su público enfermo, quiero decir, porque también como al Jeffrey Dahmer, pues también le mandaban cartas, señoras que estaban enamoradas de las fanáticas de asesinos, es algo que no concibo. El 26 de julio de 1984, Ed falleció en el hospital psiquiátrico por cáncer de pulmón a la edad de 77 años. En fin, este caso es de locos. A mí me ha dejado un poco con el cuerpo revuelto y iba a cenar, pero yo creo que lo voy a dejar para la semana que viene porque no me apetece nada. Me ha dejado muy mal cuerpo. Que a pesar de saber lo que pasaba en este caso, o sea, es leerlo otra vez, el hallazgo tan heavy que se hizo, me revuelve las tripas, de verdad, no sé a vosotros. Lo siento si ha sido así, espero que te haya gustado dentro de lo que cabe y nos vemos en el siguiente vídeo.